sábado 4 de enero, el profesor Ramón Romero invitándoles a estudiar la lección número 2, Amor Pactual. El texto para memorizar reza así: respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre lo amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. Juan 14:23. Amoroso y bendito Dios, acompáñanos en esta nueva lección y que podamos pactar contigo la fidelidad absoluta desde el principio de la creación, porque en tu nombre te lo pedimos. Amén. Para hoy sábado, introducción a la lección número 2, Amor Pactual. Para desarrollar el estudio de esta semana, es pertinente identificar qué es un pacto. En el Antiguo Testamento, la palabra pacto es berit, y en el Nuevo Testamento es diateque. ¿Qué es entonces la diateque o el berit? Es un acuerdo, es un arreglo, es un compromiso entre dos personas o más. Dios quiere que nosotros en su amor hagamos un pacto. Y ese pacto, Dios no nos manda a hacer nada, repito, lo que he dicho en otras ocasiones, que Él no haya hecho primero. La Biblia nos dice que en la eternidad ya Dios había hecho un pacto en el cielo por si el hombre pecara. Y como Dios sabía que el hombre iba a pecar, Él hizo un pacto con las tres divinas personas. Hicieron un pacto para salvar al hombre cuando éste fuese creado y caído en el pecado. Dice primera carta a los Corintios, el capítulo 2 y el versículo 7, lo siguiente: mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. ¿Qué está diciendo? Que el Señor hizo provisión porque sabía que el hombre iba a pecar, e hizo un pacto de enviar a su Hijo a morir por la raza culpable cuando esta raza cayera en pecado. Por eso leemos en el libro El Deseado de todas las gentes, y también está en la lección número 1 una cita del espíritu de la profecía que es muy importante. Está en la página 13 del Deseado de todas las gentes, que reza así, citamos: el plan de nuestra redención, que es un pacto, el plan de nuestra redención no fue una fecha, una reflexión ulterior formulada después de la caída de Adán. Fue una revelación del misterio que por tiempos eternos fue guardado en silencio
Antes de Dios crear al hombre, ya él sabía que el hombre iba a pecar. Pero Dios proveyó, hizo un pacto en el cielo de que tan pronto este hombre pecara, en vez de ser destruido, Dios había convenido de enviar a su hijo a morir por la raza humana, esa muerte vicaria o sustitutiva. Dice aquí, fue una manifestación de los principios que desde edades eternas habían sido el fundamento del trono de Dios. Desde el principio, estoy leyendo El deseado de todas las gentes, la página 13 de la pluma inspirada, dice, desde el principio Dios y Cristo sabían de la apostasía de Satanás y de la caída del hombre seducido por el apóstata. Dios no ordenó que el pecado existiese, sino que previó su existencia e hizo provisión para hacer frente a la terrible emergencia. Es decir, Dios no nos va a mandar a hacer un pacto con Él sin que Él lo haya hecho primero. Y el primer pacto que hizo Dios fue la Santísima Trinidad mancomunada en cuando el hombre peque, como sabemos que va a pecar Satanás y va a pecar después Adán y Eva. Yo voy a mandar un Salvador que muera por la raza culpable. ¿Por qué Cristo no murió por Satanás? Porque él no quería ser perdonado. ¿Cómo lo sabemos? Porque él le hizo la guerra a Dios y nadie que quiera el perdón de Dios le va a hacer la guerra. Y Apocalipsis 12 dice 7 en adelante que Satanás le hizo la guerra a Dios. Si le hizo la guerra porque estaba rechazando el perdón. No así Adán. Cuando Adán peca, lo que hace es que se oculta, no le hace la guerra a Dios. Entonces el plan de redención fue para el hombre, no para Satanás y sus ángeles, porque ellos no querían ser perdonados, y lo acabo de explicar por qué. Entonces el hombre tuvo miedo de oír la voz de Dios y se escondió. ¿Por qué? Se escondió porque sabía que había pecado. Y para que Dios perdone el pecado, el hombre tiene que reconocer que ha cometido pecado. De lo contrario, no puede ser perdonado. De ahí que Dios nos manda. ¿Cuál fue el acuerdo que hubo? Cuando el hombre pecó, apareció inmediatamente el Salvador. ¿Y cómo lo sabemos? Porque encontramos en Génesis el capítulo 2 y el versículo 9 dice: y había Jehová Dios hecho nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. 16. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto comerás, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás de él, porque el día que de él comieres morirás. Es decir, le puso el libre albedrío. Tú escoges todos los árboles que yo creé para que tú lo comas, o este que es mío no lo toques, porque el día que tú lo toques vas a morir, porque estás robando lo que no es tuyo, porque ese árbol es mío. Y entonces vemos que Dios revela su pacto de amor, lo revela en Génesis 3 cuando dice, enemistad 3:15, enemistad pondré entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, este te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. ¿Ve? Entonces luego dice el versículo 21, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. ¿Qué está diciendo con eso? Está diciendo que si Dios vistió con pieles a la santa pareja caída, entonces da a entender que
había muerto un animal. ¿Y qué animal fue que murió? ¿Qué animal fue que murió? Que vistió a Adán con la piel de ese animal. Apocalipsis 13, versículo 8 dice: el cordero, el cual fue muerto desde el principio del mundo. Desde el principio del mundo, cuando el hombre cae, Dios ofrece un cordero. Y ese cordero era Cristo, que luego vendría como el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y eso fue lo que hizo. Entonces, cuando lo que hace Adán es esto: él pone la mano, o sea, en Levítico capítulo 1, él pone la mano sobre el animal y confiesa su culpa, y luego le transfiere su culpa al animal inocente, es a saber, el cordero de un año. Y ese cordero, después que Adán le traspasa su culpa al animal, ya Adán está libre de culpa porque traspasó su culpa al animal. Pero Dios le dice: toma ahora el cuchillo y degüéllalo. Y le cortó aquí la nuca, aquí abajo, la garganta, que es el sitio que menos duele en un animal. Y entonces el animal le echa esa sangre, y esa sangre sirve de expiación porque es rociada luego en la puerta del jardín del Edén, según se consigna en el libro Patriarcas y Profetas. Entonces, ¿qué ha pasado? Dios perdona a Adán, traspasando la culpa de Adán al animal inocente, que era un símbolo de Cristo, que luego fue considerado como muerto desde el principio, como dice Apocalipsis 13:8. Y esa relación es el pacto de Dios en el Edén. En la Biblia hay 7 pactos. En la Biblia hay 7 pactos. El pacto adámico: enemistad pondré entre ti y la mujer, le dijo Dios a la serpiente. Ese pacto era que la cabeza de la serpiente, símbolo de Satanás, sería aplastada por la simiente, es a saber, por Cristo, la simiente prometida, según Gálatas capítulo 3. Y esa simiente cumplió su función cuando Cristo murió en el Calvario, asegurando la redención no solamente de la raza humana, sino la garantía de que el pecado no se va a levantar por segunda vez en cielos nuevos y en tierra nueva. Y ese pacto fue un pacto de convenio que Adán aceptó al animal para luego matarlo. ¿Cómo sabemos que Adán confesó su culpa? Porque Dios lo vistió con la piel de ese animal que él había sacrificado. Y entonces la vestimenta de luz que tenía Adán, según el Salmo 8, esa vestimenta de luz desaparece, y entonces Cristo es quien viste a Adán con el cordero muerto desde el principio por él. Y ahora ese pacto adámico se iba a extender hasta que viniera el nuevo pacto, sellado no por la sangre de animales, sino por la sangre de Cristo Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. De ahí que la palabra amor es Dios. Dios es amor, y el título amor pactual es Dios pactando con el hombre. El hombre no ha hecho pacto con Dios nunca, es al revés, es Dios quien hace pacto con el hombre porque lo ama, porque quiere verlo gozar como él pensó en el principio cuando lo creó. Que Dios nos bendiga y nos guarde. Para mañana domingo 5 de enero, el amor eterno de Dios. Suscríbase a este canal de YouTube, Ramón Romero. Dele clic a la campanita. Dios nos continúe bendiciendo en este nuevo año.